En un mundo cambiante como el que vivimos, merece la pena reflexionar sobre la reciente cumbre de mayo en Pekín entre CELAC y China. Entender cómo esa apuesta clara de China por América del Sur, Central, el Caribe, nos muestra que en la reordenación que estamos viviendo de equilibrios globales, aunque la primera potencia apuesta por romper el multilateralismo, otros actores importantes abogan por seguir generando acuerdos globales y como China, que es la segunda potencia mundial, pone sus ojos en el patio trasero de Estados Unidos. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y de Relaciones Internacionales de ICADE, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hemos asistido, lo hemos comentado al comienzo, a esa cumbre, a ese foro China-CELAC, y se ha hablado mucho de cuestiones como un futuro compartido, de revitalización. Al final, Gonzalo, ¿cómo encaja una apuesta que parece bastante clara de China por América Latina y el Caribe con su geopolítica global actual? Porque esto es parte, como siempre para los chinos, de una estrategia bien pensada y de largo plazo. Bueno, ellos al final buscan hacer estrategias, como bien comentabas, a largo plazo para beneficiarse en general o conseguir los suministros de materias primas. Esta cumbre no es una cumbre cualquiera, sobre todo por la situación geopolítica que vivimos a día de hoy, pero sobre todo Xi Jinping lo que ha estado anunciando y llegando a acuerdos es a desdolarizarse o intentar evitar tener una menor dependencia del dólar y al mismo tiempo internacionalizar su moneda nacional, el yuan, ¿vale? Es decir, los principales acuerdos y anuncios que se han hecho en el día de hoy buscan, por un lado, tener créditos millonarios que están hechos en yuanes, un plan de acción de proyectos de cooperación que se financiarán con créditos y con ayuda y con subvenciones en yuanes, y al mismo tiempo, digamos, ya fomentar pues intercambios culturales, visados y hacer una declaración para lograr una cooperación sur-sur. Se habla mucho, se intenta poner por parte de China mucho hincapié en que ellos están apostando por el multilateralismo, por la reforma de la gobernanza global, en contraste con quien habitualmente ha manejado las riendas del panorama internacional, que ahora mismo es cualquier cosa, Trump, Estados Unidos, menos multilateralista, ¿no? En este caso es curioso porque es la primera vez que vemos a la potencia hegemónica que, además de ser partícipe y diseñador de un sistema geopolítico como el actual del sistema Bretton Woods, con sus modificaciones y con la libre circulación de las monedas en el sentido de que no están ancladas al patrón oro, empezó siendo ya Estados Unidos con Nixon, y Trump en este caso lo que está haciendo es, oye, ya no solamente yo soy el que define las reglas y hago que todo el mundo sea partícipe, sino que cuando veo que las reglas de un sistema que yo he creado ya no son tan favorables, decido unilateralmente o presiono para cambiar dichas reglas y que me vuelvan a beneficiar. Eso es lo que estamos viendo a día de hoy, básicamente. ¿No te resulta, Gonzalo, extraño que teniendo esa doctrina Monroe sobre la mesa desde el siglo XIX se permita o no se haga más presión por parte de Estados Unidos, al menos presión evidente por parte de Estados Unidos, para intentar evitar ese gran peso de China en ese patio trasero, ¿no? Como siempre hemos dicho ya en el estereotipo, vamos? El hombre fuerte de la administración Trump en Iberoamérica es Marco Rubio. Es su hombre de confianza. Trump creo que está más centrado, por lo menos da la sensación, que prefiere otros temas, y efectivamente llama la atención, pero China requiere de materias primas que hay otros países que no se pueden dar por falta de seguridad, estabilidad, y al mismo tiempo en ese acercamiento donde China está haciendo una política más intrusista, podríamos decir, frente a la doctrina Monroe estadounidense, siempre se posiciona como un país que no es rico. Esto es muy curioso. Es un país que les dice al resto de países en vías de desarrollo que, oye, no, yo soy tu amigo, estamos en la misma liga, no soy como Estados Unidos, que es un país rico, desarrollado, que te impone una serie de condiciones frente a tus sistemas democráticos, sino que somos iguales y por tanto te puedes fiar de mí y tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿no? Frente a un Pekín, como estamos viendo, activo diplomáticamente en toda América, ¿cómo ves en contraste la actuación de la Unión Europea,
tenemos a España como puente con Iberoamérica, pero llevamos años luchando por ese acuerdo con Mercosur, tiene muchas sinergias y sin embargo a nosotros nos cuesta muchísimo poner en marcha estas iniciativas y parece que a China le salen fácil. Sí, a ver, Europa en este caso no está teniendo en cuenta o está dejando que Iberoamérica tenga influencia por otro tipo de potencias. ¿Por qué? Pues porque para poder proyectar poder y ser considerado un socio fiable, necesita uno tener resueltos los problemas internos de casa. Y la Unión Europea tiene muchos problemas a nivel internacional: fragmentación, reconocimiento, legitimidad moral en muchas ocasiones a la hora de por qué la guerra de Ucrania no, pero la guerra de Gaza sí. Podría ser una cuestión que muchos países se plantean de hoy. Y por tanto es muy difícil proyectar influencia y poder con Iberoamérica cuando hay mucha debilidad interna. También es interesante destacar, no de ámbito económico estrictamente, pero en la declaración de Beijing se aboga por una demanda que está también en los BRICS y que se hizo en Kazán y que se repite cada vez que está China de por medio y quizá también cada vez que está algún miembro del sur global que aspira por cambiar algo. La reforma de las instituciones de gobernanza global, se hace mucho hincapié en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se habla de que son instituciones articuladas en una realidad muy lejana ya tras la Segunda Guerra Mundial y que no representan la realidad mundial de este momento. ¿Va a tener eco esta petición? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo ves? El tema es que decir que las instituciones están anticuadas puede ser hasta verdad y es legítimo. El problema es a dónde se quiere ir. Esto es lo que conocemos, esto es lo que, digamos, ha funcionado en ciertos momentos de la historia, pero el salto ¿hacia dónde es? Hacia el vacío, hacia un sistema multilateral donde el enfrentamiento sea mucho más sencillo porque el realismo político en las relaciones internacionales es un juego de suma cero, es la tónica y donde el más fuerte es el quien gana. Ese es el problema. Vamos camino a que hay muchas instituciones internacionales bloqueadas. Una de ellas es la Organización Mundial del Comercio. China, a principios del siglo XXI, formó parte o se ascribió a la misma y utiliza ciertas políticas que no son de libre mercado, que han supuesto varios enfrentamientos y que ahora con la guerra arancelaria supone que al final lo que basó el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, todo el desarrollo fue el libre comercio, a través del surgimiento del FMI con los acuerdos de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque se buscaba cooperación, estabilidad, ¿no? Estabilidad monetaria, cooperación financiera. Si estos conceptos son los que se van a poner en tela de juicio y son los que se están poniendo en tela de juicio, lo que va a pasar es que todos los sistemas desarrollados a partir de estos acuerdos fácticos van a ir cayendo uno por uno. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando un país, como puede ser Rusia, esté en un conflicto bélico con Ucrania y se le pongan sanciones, pues utilizar una alternativa. Esa alternativa puede ser pues no utilizar el SWIFT. El SWIFT básicamente es el sistema que utilizan los bancos, pues la red de mensajería financiera para realizar las transferencias internacionales entre los bancos, como un correo electrónico, podríamos decir, entre bancos. Bueno, pues en vez de utilizar el SWIFT, que podría ser de influencia occidental, pues tenemos el CIPS, que es un sistema de pago desarrollado por China que fomenta el comercio internacional en yuanes y fomenta acabar o evitar las sanciones. Un claro ejemplo fue la compra que hubo de petróleo, en este caso de petróleo ruso en yuanes, en el 2025 entre Pakistán y Rusia, para evitar las sanciones occidentales. Sí, supongo que también tiene es muy evidente el ejemplo que nos pones, pero supongo que también critican cuestiones como que Francia o Reino Unido tengan derecho de veto, ¿no? En un Consejo de Seguridad que refleja una realidad antigua, ¿no? Cuando dices India es el país más poblado del mundo, o bueno, todas esas cuestiones que hay sobre la mesa. En cualquier caso, Gonzalo, yo te preguntaría, ¿crees que todo esto obedece simplemente a una cuestión de acuerdos económicos? ¿Crees que están consiguiendo o están avanzando hacia una
alineación política distinta en la que consigan precisamente ir en esa línea que tú apuntabas en esta respuesta, cambiando de moneda de referencia de comercio, cambiando el switch por TIPS, no sé, o sea, ¿esto tiene sentido o sobre todo se está consiguiendo o al final las estructuras que llevan tanto tiempo funcionando tienen una inercia muy grande y es difícil doblegarlas? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta que planteas no es sencilla y respondiendo también al contexto que has comentado sobre la modificación de los derechos de veto, responden principalmente a la capacidad de disuasión nuclear. En este caso, de tener la bomba atómica, que los tienen países que, es cierto, son del sur global, como pueden ser la India, Pakistán, y que la India exige su puesto, ¿no? Y tener más preponderancia a la hora de este tipo de cuestiones. Pero sobre todo, llegados a este punto ojo, cuidado, que no sabemos la inercia que puede generar esto. Se dice que China va a ser una potencia, una superpotencia. Tengo que recordar a Japón en los años 80, vamos antes, 70-80 va a superar, va a hacer el sorpaso a Estados Unidos, no lo hizo nunca, tiene un problema económico, y China va a perder una gran capacidad laboral de aquí hasta 2100. Entonces, tengo mis dudas sobre si realmente China, con esa aspiración, pueda ser capaz de dar un sorpaso, de alinear a todos los países, que es cierto que lo está consiguiendo, pero ojo, cuidado, China se va a convertir, si no es ya, en un país acreedor de todos los créditos que está dando. Claro. Todavía no los está cobrando, va a cobrar muy pocos, va a ser el tío malo, ser el tío Sam, como Estados Unidos. Veremos ahí entonces si los países que de momento le apoyaban van a seguir en esa línea que está marcando Pekín. Con esta reflexión nos quedamos. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, buenas tardes, hasta luego. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de